Vamos poco a poco llegando al final de nuestro tiempo de radio. Nos queda media hora para compartir contigo y compartir en este preciso instante con la literatura. Y de ello se encarga cada semana nuestra colaboradora, nuestra compañera Lucía Velasco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Maribel. Bueno, ese léeme un libro de cada semana en el que disfrutamos tanto. Y bueno, hoy nos has elegido además un autor japonés conocido, escritor japonés, autor de novelas, relatos, ensayos, pero que bueno, nos traes además un bestseller que yo creo que va a ser una delicia para nuestros oyentes, para todo aquel que pueda cogerlo ya desde esta tarde y poder leérselo durante el fin de semana. Cuéntanos, ¿qué nos has elegido? Desde luego, hoy 11 de noviembre se conmemora el Día de las Librerías, una iniciativa que busca volver a impulsar en España el hábito de la lectura y a las librerías como un centro en el cual promover y enriquecer la cultura. Por este motivo hoy traigo a Haruki Murakami, siempre candidato al Nobel, y vamos a hablar en concreto de su obra más conocida, Tokyo Blues, que se convirtió en todo un bestseller y que catapultó al autor a la fama. Cuéntanos la historia de este Tokyo Blues. Bueno, la historia comienza con el aterrizaje de Toru Watanabe, un ejecutivo de 37 años en el aeropuerto de Hamburgo. Cito textualmente de la novela. Tras completar el aterrizaje, por los altavoces del techo comenzó a sonar una música ambiental. Era una interpretación ramplona de Norwegian Wood de los Beatles. La melodía me conmovió, como siempre. No, en realidad me turbó. Me produjo una emoción mucho más violenta que de costumbre. Con este comienzo, a través del relato de su protagonista, Watanabe, nos sumergimos en el viaje a su pasado, concretamente a sus primeros años como estudiante de teatro en la Universidad de Tokio. Centrándonos en la trama, Watanabe está enamorado de la novia de la que fue su mejor amigo, Kizuki, que se suicidó por razones desconocidas. Una muchacha muy hermosa y llena de problemas psicológicos, llamada Naoko. Un buen día conoce a una muchacha totalmente diferente, Midori, habladora compulsiva, simpática, desvergonzada, con la que comienza una relación de amistad y que poco a poco irá adquiriendo otros matices. De hecho, la historia es una rememoración detallada y nostálgica de una época, el fin de los años 60 en Japón, marcada por esas revueltas estudiantiles y la liberación sexual, marxismo y de cháchara sobre la revolución. De hecho, vemos que en la novela hay mucho sexo esporádico, erotismo, chicas en minifalda que fuman, beben u oyen canciones de los Beatles. Conforme el lector o lectora se sumerge en la historia, pues verá que está repleta de nombres de canciones, referencias culturales, como por ejemplo a Miles Davis, John Coltrane, El guardián entre el centeno de Salinger o Van Morrison, muy del gusto de Murakami. Uh-huh. Bueno, Murakami, que dicen tiene un fino sentido del humor. Sí, bueno, además de sentido del humor, desde luego el estilo que vemos que adopta Murakami con Tokyo Blues es una novela que nos hace viajar por todos los barrios de Tokio, por los paisajes de los campos, las montañas y de los escenarios de Japón, ¿no? Y todo ello lo hace a través de un lenguaje sencillo que llena de fluidez la lectura. Las descripciones de Murakami pues son impecables, y normalmente lo hace con una precisión que sumerge al lector en esos escenarios. Y a ratos parece que uno puede incluso oír la lluvia que cae sobre los prados, con una sutileza, como digo, que caracteriza desde luego la prosa japonesa, y que también veremos que hay pasajes dotados de humor muy también del gusto de Murakami. Uh-huh. Tokyo Blues, que según hemos podido ver, supuso el reconocimiento, ¿no?, definitivo de este autor allí en su país. Exactamente. Él, de hecho, fue la historia que lo catapultó a obtener esa fama tan reconocida en Japón, y que además veremos que con la publicación de la trilogía de 1Q84, pues bueno, ha sido uno de los autores que han estado nominados al Nobel de Literatura. Uh-huh. Un premio que ha sido además candidato en repetidas ocasiones y que de momento no hay manera de obtener el galardón, merecidísimo, por otra parte, de este escritor y traductor japonés. Cuéntanos algo sobre Haruki Murakami. Pues bueno, Murakami nació en Kioto en 1949 y es uno de los escritores japoneses más conocidos a nivel
internacional, tanto en su país, como digo, como fuera de él. Estudió literatura y griego en la Universidad de Waseda, en Japón, y con respecto a sus obras, bueno, Tokyo Blues, que es la que estamos reseñando, pues fue la primera que lo catapultó en un autor de fama en Japón, y además, entre otros títulos, pues destaca Al sur de la frontera al oeste del sol, Kafka en la orilla, o como hemos comentado, 1Q84, que es una trilogía que, bueno, le sirvió como candidato al Nobel. Y entre los reconocimientos que tiene, pues encontramos premios como Norma, Franz Kafka, y dentro de España, pues tiene la distinción Orden de las Artes y las Letras del Gobierno español y el Premio Internacional Cataluña 2011, entre muchos otros. Por lo que, bueno, vemos que es un claro representante de la literatura del siglo XXI. Hablamos de esa literatura posmoderna y que a veces pues no ha sido muy bien entendida en Japón, ¿no? Él ha tenido que luchar hasta que ha sido reconocido como un verdadero autor japonés, ¿no? Desde luego, porque como hemos comentado, él estuvo viviendo una temporada en Estados Unidos y bueno, y él se nutre de diversas referencias y autores estadounidenses. Vemos ahí las claras referencias a esa literatura inglesa como El guardián entre el centeno. Vemos que toda la historia de Tokyo Blues está empapada de esa referencia al mundo del jazz, tan del gusto de él. De hecho, bueno, recordemos una pequeña anécdota personal, que él abrió un local de jazz. Entonces, bueno, pues por supuesto que como autor del siglo XXI, pues la música y la literatura van de la mano, ¿no? Y lo podemos notar, ¿no? Y apreciar en su historia. Un hombre que además ha tenido la suerte de que su obra se haya adaptado también al cine, ¿no? Efectivamente, en este caso el libro contó con una adaptación fílmica a cargo del realizador vietnamita Anh Hoon Tran y fue estrenada en el año 2010. Contó con actores y actrices como Kenichi Masuyama, Rinko Kikuchi o Kiko Mizuhara, entre muchos otros. La cinta, de tono melódico, es bastante fiel a la novela, aunque logra construir su universo propio. Para mí, ya hablo desde una perspectiva personal, lo más bonito, lo mejor de la cinta es sin duda la fotografía, que es bastante bella, porque bueno, retrata de forma sublime esa atmósfera y esos paisajes japoneses. Sí, nos comentabas, ¿no?, en el libro que casi podemos sentir la lluvia o escuchar la lluvia. Imagino que la película ha querido reflejar de esa manera también esos paisajes, ¿no?, y esos momentos que recoge la novela. Desde luego, aunque tengo que recomendar a los oyentes que lean Tokyo Blues, porque merece mucho la pena. De hecho, pese a que sea la novela menos fantástica de Murakami, y aunque el autor asegura que no es autobiográfica, lo cierto es que vemos que se retroalimenta de esos recuerdos personales del autor, ¿no? Y bueno, la verdad es que esta novela me enganchó desde el principio, porque Murakami usa muy bien esas técnicas narrativas para mantener en todo momento la intriga. Y es desde luego un libro que no defrauda. Puede gustarte más o menos, pero sin lugar a dudas te vas a alegrar de leerlo. Y bueno, además es una tragedia romántica que habla precisamente sobre ese difícil tránsito hacia la edad adulta, que vemos que adopta el rol de novela clásica de iniciación, porque habla sobre el amor, sobre la infelicidad, sobre el aislamiento que bueno, atormenta a su protagonista Watanabe. Uh-huh. De hecho, recuerda mucho a Carmen Laforet con la novela Nada, que ya la estuvimos comentando, sí, precisamente porque vemos que son jóvenes que van transitando hacia la edad adulta. Bueno, pues una recomendación que vamos a tener en cuenta una vez más, una semana más, de la mano de Lucía Velasco. ¿Quieres añadir alguna cosa más de este Tokyo Blues? Pues bueno, en definitiva, si te gusta cuestionar la vida y profundizar en los temas como son la salud mental, la sexualidad, la pérdida y la soledad, pues este libro es sin duda clave. Y bueno, hoy precisamente, que es el día de las librerías, qué mejor momento para acudir a tu librería más próxima
y bueno, encontrar y adquirir el ejemplar, que merece desde luego la pena. Efectivamente, hoy es un buen día para visitar las librerías. Muchísimas gracias, Lucía Velasco, por traernos este libro, este Tokyo Blues, y este autor japonés Haruki Murakami, para conocerlo un poquito mejor y tener un libro que leer este fin de semana. Muchas gracias. A vosotros, gracias por todo.